El etnocentrismo es un tema con el que muchas personas se enfrentan todos los días. Tradicionalmente, el término ha sido definido como la idea de que la cultura propia es superior a las demás. La cultura se refiere al conjunto de conocimientos adquiridos por las personas a través de la interacción social. Define quiénes somos y es el principal elemento que nos identifica y nos hace parte de algo. Pero, ¿qué significa realmente la cultura y el etnocentrismo para las personas? Para mí la cultura es los conocimientos como las ideas o las costumbres que caracterizan a un país o a un pueblo en sí. Para mí el etnocentrismo es cuando una persona cree que su cultura es mejor a las demás y siempre intenta demostrarlo, sacando a relucir lo mejor de esta y lo peor de la demás, o comparándolas. La diversidad cultural es necesaria para permitir el etnocentrismo, ya que sin la existencia de diferentes culturas, las opiniones sobre su inferioridad carecerían de sentido. El etnocentrismo es una respuesta desfavorable a la diversidad. Desde mi punto de vista, la diversidad cultural es lo que nos hace hoy en día adoptar ciertas costumbres y tradiciones, estilos de vida y principalmente el intercambio cultural debido a la diversidad que se tiene en ciertas regiones tanto de América como del mundo. Es lo que fortalece, digamos, nuestra identidad, en algunos casos como mexicanos, en un país donde tenemos tantas culturas, tantos pueblos indígenas, ese intercambio de cultura y la gran diversidad que podemos llegar a tener en nuestro país en diferentes regiones es lo que nos da identidad a nosotros como mexicanos, nos dota de ciertas tradiciones y costumbres. De cierta forma también son las que establecen cómo nos comportamos día de hoy, los platillos que comemos día con día. Prácticamente la diversidad cultural nos da eso, identidad. Una persona que solo ha vivido en un país es probablemente una víctima del etnocentrismo, porque la experiencia limitada de su entorno cultural hace que sus opiniones y pensamientos estén basados en los puntos de vista y valores de su propia cultura. Considero que la cultura mexicana, sus raíces son mucho más fuertes que las culturas norteamericanas. Y eso se puede ver en que muchos paisanos, se les llama, mexicanos que radican en Estados Unidos, que trabajan allá, pues aunque vivan allá, siguen tratando de comer lo que comían aquí en México, tienen costumbres de lo que hacían aquí en México. Entonces, yo sí considero que la cultura mexicana es muchísimo más fuerte que la cultura norteamericana. El etnocentrismo hace que interpretemos la realidad entera de acuerdo exclusivamente a los parámetros de nuestra propia cultura. Pero, ¿sucede lo mismo con aquellos que han convivido con distintas culturas? Al principio, cuando llegué y viví todas estas malas experiencias, sí me enfoqué mucho en eso y empecé a rechazar mucho la cultura. Pero luego conocí a buenas personas que se convirtieron en muy buenos amigos para mí y aprendí a ver lo bueno en cada cosa y actualmente considero que es muy buena cultura, muy rica en muchos sentidos. Entre la cultura ecuatoriana, venezolana y colombiana, los ecuatorianos son muchísimo más nacionalistas. Claro, cada uno de estos países, cada uno de nosotros tiene su respeto por su patria, tiene ese sentimiento por su patria y su respeto. Más sin embargo, el ecuatoriano es como que lo lleva mucho más al extremo, y me refiero a que no les gusta como experimentar con, por ejemplo, comidas o vestimentas de otros lugares, con formas de expresión o con ideas que los ayuden como sociedad, ya que aquí digamos
que en cuanto al factor económico y pues algunas cosas, el factor social están bien avanzados. Pienso que ambas culturas son bastante trabajadoras. Sin embargo, la cultura colombiana son simplemente personas de súper honestas, súper puntuales, que cumplen con todos sus deberes, sea las horas que sean, sea por mucho o poco tiempo. Sin embargo, ellos nunca se quejan ni se toman a la ligera sus tareas y lo que tienen que hacer para sobrevivir o para poder avanzar como personas. La cultura que encuentro que sea mejor, siento que son los chilenos. Creo que por su forma de pensar, creo que está más avanzado a lo que está la población ecuatoriana. El etnocentrismo no solo se puede manifestar hacia culturas de otros países, también puede darse dentro de un mismo país donde hay diferentes regiones con culturas propias. En ocasiones hay cierto etnocentrismo, por ejemplo con la zona del centro del país, lo que abarca Ciudad de México, Estado de México y algunos estados aledaños, de creer de que las cosas en el país deben de ser como se hacen aquí en el centro de la Ciudad de México. Un ejemplo es el ritmo de vida, el ritmo de trabajo como tal. En la zona centro del país, al ser ciudad, la zona más densamente poblada, se puede decir que el ritmo de vida es muchísimo más acelerado que en otras regiones, por ejemplo del sur del país. ¿Eso quiere decir que en el sur del país sean flojos? No, simplemente que el ritmo al que se vive en la zona centro del país es diferente a la que se vive en la zona sur del país. Y eso pues de cierta forma un poco de etnocentrismo, ¿no? De que muchas personas que vivimos aquí en la zona centro del país creemos que México es solo esta zona, la zona centro del país, y las demás zonas pues sabemos que existen, pero a lo mejor no son tan importantes. No, al contrario, hay muchísimo más gente fuera de esta zona centro del país que la que habita en el centro. El etnocentrismo hacia las culturas indígenas en Latinoamérica es algo relativamente común. Muchos países tienen una cultura dominante que refleja patrones europeos, lo que significa que las personas tienden a idealizar la cultura occidental y despreciar las culturas indígenas. La mayoría de los países prefieren la cultura occidental, a veces adoptando elementos de otras culturas, especialmente si sirve para mejorar sus sistemas económicos y sociales. La mayoría de las costumbres indígenas que se llegan a adoptar en el país vienen de estados que no pertenecen, digamos, a la zona centro del país. En ocasiones pues sí puede existir cierto desprecio hacia las raíces indígenas, no diría que de todos, pero pues sí una gran cantidad de gente que digamos que no se siente a veces representada por sus orígenes, en este caso los pueblos indígenas, y evidentemente hay un trato preferencial al turista blanco que al turista latinoamericano o el turista indígena. Siento que Ecuador es como un pueblo que está, o sea, es un país, pero es más que todo lo que se ve es como si fuera un pueblo todavía indígena, como que se respeta mucho esa cultura aún y no es tan desarrollado como lo puede ser. El etnocentrismo está muy arraigado en la sociedad contemporánea, siendo extremadamente visible a nivel internacional e incluso dentro de un mismo país. Los entrevistados han mostrado cómo las personas que han vivido fuera de su país de origen tienen una perspectiva más abierta sobre la diversidad cultural y saben diferenciar el etnocentrismo de otro tipo de pensamientos y opiniones. Al mismo tiempo se ha resaltado la necesidad de combatir el etnocentrismo hacia la cultura occidental que existe en algunos países latinoamericanos y en otros también, para poder respetar las culturas indígenas americanas y así lograr una sociedad verdaderamente pluralista y diversa, para conseguir un enriquecimiento social, tecnológico, económico e intelectual.